Algo interesante de esta paciente es que si sí tuviera fibrinolisis, si estuviera generando, por ejemplo, hay muchos tumores sólidos que producen TPA. Es más, el TPA se detectó por primera vez en la línea celular de melanoma. Entonces, podría estar generando TPA, pero al darle nosotros inhibidores de fibrinolisis, hubiéramos esperado que los dímeros D bajaran, fibrinógeno subiera, y eso no ocurrió. Entonces, de nuevo, puede tener defectos de función plaquetaria por interferencia de la agregación secundaria a los productos de degradación de fibrina. Y esto se ha reportado en todos estos tipos de tumores. Ahora, lo que hicimos es que hicimos inmunistoquímica para factor tisular, y todo lo que ven aquí en café es factor tisular. Las zonas azules son los núcleos de las células, y lo que tiene es un tumor que está lleno de factor tisular. Y el factor tisular, nada más para recordarles, es una proteína, glicoproteína transmembrana, que activa la coagulación, ¿sí? Y que genera fibrina y genera el coágulo, ¿no? Lo interesante es por qué esta paciente nunca, o sea, en la fase crónica no eleva TP, no eleva TTP. Cuando tiene el sangrado agudo, la seida catastrófica, entonces sí eleva TP y TTP y baja fibrinógeno. Pero en la fase como crónica de la CID, a donde solamente hace equimosis, pero no tiene sangrados profundos, su TP y su TTP son normales, creemos que es porque tiene una función hepática normal y está compensando. Además de ver por inmunistoquímica si tenía o no tenía factor tisular, usamos un kit casero descrito por Harry Buehler en Holanda, en donde lo que haces es ver si hay factor tisular asociado a micropartículas y si es funcional, o sea, no es una prueba antigénica, sino una prueba funcional de factor tisular. Y estas dos líneas de la izquierda, la verde y la roja, es la coagulación no dependiente de factor tisular, y las azules son las dependientes de factor tisular. Básicamente, si tienes factor tisular en la circulación, estas dos líneas azules se van a la derecha. Si están en el mismo lugar o a la izquierda, quiere decir que no tienes factor tisular. Entonces, esta paciente sí tiene factor tisular en micropartículas circulando y es funcional. Esto ya lo vimos, o sea, TP, TTP normal, el TT se eleva, pero se eleva porque los dímeros D elevados pueden elevar el tiempo de trombina. Y la razón, yo creo, por la cual el TP y TTP no se elevan es porque el factor 8 y el factor 5 están elevados. El mismo tumor causa inflamación, sube el 8 y el 5 y hace que no se prolonguen los tiempos de coagulación. No quiere decir que no tengas utilización de los factores de coagulación, pero están compensados. Algo interesante es que el factor 13 en esta paciente también está bajo, y el factor 13 correlaciona con un coágulo mal formado. Nada más para recordarles, la pregunta es si tienes dímeros D elevado, ¿por qué no es esto solamente fibrinolisis primaria? ¿No? Si tienes mucho TPA, si el tumor produce TPA, tienes mucha plasmina y degradarías fibrinógeno, pero no degradarías fibrina. Entonces, para tener dímeros D, tienes que tener el fibrinógeno, se tiene que convertir en fibrina, en monómeros de fibrina, se tienen que poner extremo con extremo. Estos puntitos rojos son los dímeros D. Este dímero D pertenece a este monómero, perdón, esta porción D pertenece a este monómero, esta pertenece a este otro, y cuando se ponen extremo con extremo y se unen, se forma la malla de fibrina. Cuando la plasmina degrada a la fibrina, entonces se liberan fragmentos que pueden ser de este tipo, o puede ser solamente el dímero D, o sea, una D de un extremo y otra D de otro extremo. Básicamente, a lo que voy es a que si tienes dímeros D, tienes que tener generación de fibrina. ¿Ok?
Rápido, esta es una paciente muy parecida, es un artículo que se publicó del grupo de la Mayo en Rochester. Una paciente muy parecida en donde tenía también cáncer de mama. El rosa son receptores de estrógeno y estos son metástasis en médula ósea. Y en verde es TPA. O sea, las células malignas que expresan receptores de estrógeno también expresan TPA. Esta paciente nunca hizo trombocitopenia, ¿okay? Pero sí tenía dímeros D altos, quiere decir que sí tenía CID, pero además tenía hiperfibrinolisis. Y también el cuadro clínico fue muy parecido al de nuestra paciente. Algo importante de esta mujer es que la presentan porque le hacen un aspirado de médula ósea y sangra tanto que requiere 3 unidades de sangre. Entonces, estos pacientes, a pesar de que comprimas y de que trates de hacer que no sangren, sí sangran. Entonces, sí es muy importante cuidar las biopsias que le hagas y por eso nos preocupa a nuestra paciente que si le hacemos un trépano para drenar el hematoma, que es urgente, pero si lo hacemos puede sangrar. A esta paciente lo que le dimos llegó con hematemesis, que requirió transfusiones, sangró yo creo que como 1,5 litros. En 24 horas tuvo 6 o 7 vómitos con sangre y lo que le dimos fue Amicar y le dimos ácido tranexámico. Tanto el Amicar como el ácido tranexámico son análogos de lisina, ¿ok? La forma, esto es una caricatura de lo que sería la fibrina y para que el TPA y el plasminógeno se unan a la fibrina y el TPA pueda convertir plasminógeno en plasmina, el plasminógeno se tiene que unir a la fibrina, pero se une por unos sitios que se llaman sitios de unión a la lisina, ¿ok? O sea que la fibrina tiene lisinas. Cuando el plasminógeno se une a esta región, entonces el TPA puede convertir plasminógeno en plasmina y la plasmina puede degradar el coágulo. Lo que hacen los análogos de la fibrina, de la lisina, es bloquear estos sitios y por eso cuando tienes von Willebrand o tienes hemofilia o tienes sangrado de tubo digestivo, aunque no tengas hiperfibrinolisis, si bloqueas la degradación del coágulo, la paciente va a dejar de sangrar, ¿no? Por último, les digo, estamos un poquito desesperados porque ya no encontramos qué quimioterapia darle a la paciente, entonces tenemos unos anticuerpos que nos regaló Nancy Carrasco, que es la que descubrió el receptor de yodo, el transportador de yodo. Ella está en Einstein y lo que hicimos es ver si el tumor de esta paciente, que estos son los nidos de tumor, si expresan o no NIS. Y entonces estos puntos azules son los núcleos de las células, alrededor de la célula del núcleo pueden ver el citoplasma retraído en blanco, ¿no? Y pueden ver el NIS que se expresa perfectamente bien en las membranas de las células. Entonces estamos intentando tratar a esta paciente como si tuviera cáncer de tiroides metastásico y esperemos que funcione. Le estamos dando yodo 131. Ok, eso es todo. La siguiente charla será dada por el doctor Anthony Maravillas. Él es graduado de la Escuela de Medicina de Atenas en 1983, completó su entrenamiento en medicina interna en 1990 y durante este tiempo se interesó en el campo de la oncología y obtuvo un PhD con los estudios relacionados de aplicación de anticuerpos monoclonales radiomarcados en el tratamiento de cáncer de cuello y cabeza. Posteriormente se hizo profesor de la Facultad de Oncología Médica de la Hull York Medical School en el Reino Unido y en la misma universidad estudió el impacto de la trombosis en pacientes con cáncer gastrointestinal, así como también en el embolismo pulmonar incidental. Otras áreas con experiencia son pacientes con melanoma y con cáncer renal. Sus intereses de investigación están enfocados en la neovasculatura maligna del sistema y el sistema hemostático del factor tisular, así como sus interferencias con las metástasis en cáncer.
Además, de manera interesante, ha demostrado la utilidad potencial de dalteparin en pacientes ambulatorios con cáncer pancreático y en la actualidad es codirector de la Thrombosis Research in Advanced Disease Alliance, conjuntamente con Miriam Johnson y el doctor Simon Noble. El doctor Maravellas nos va a dar la conferencia de Cáncer en Thrombosis, Mapping the Evidence to Patient Care. Y pues sin más preámbulos, doctor, por favor.